Buenas tardes, mi nombre es Lauren Peña del curso 11C y en esta ocasión vamos a hablar sobre los alcaloides, sus beneficios y sus prejuicios. En nuestra tabla de contenidos tenemos primeramente qué son los alcaloides, luego vamos a hablar de cómo se clasifican pues estos alcaloides. En tercer lugar vamos a responder a la pregunta cuáles son sus principales representantes y pues las estructuras químicas de estas mismas. Y por último, cuáles son sus usos más comunes y cuáles son sus efectos negativos en el cuerpo humano. Respondiendo a la primera pregunta de qué son los alcaloides, debemos saber que los alcaloides pues, son compuestos orgánicos naturales de estructura cíclica que derivan de algunos aminoácidos y que suelen ser productos del metabolismo secundario de diversos organismos. Este tiene importantes funciones en los seres vivos y son empleados en múltiples cosas que son muy relativas pues para nuestra vida. Debemos tener presente que el término alcaloide, que principalmente significa parecido a un alcali, fue acuñado por el boticario alemán Meissner en 1818 y en la actualidad se emplea para definir a cualquier tipo de alcali de pequeño tamaño, con actividad biológica y cuya estructura heterocíclica incluye uno o más átomos de nitrógeno. Esto lo vamos a ver a continuación, que son unas cadenas bastante extensas. Los alcalis son sustancias básicas, tales como los hidróxidos o los carbonos solubles de algunos metales alcalinos, como lo son el potasio, el sodio, el litio, el rubidio y el cesio. Las sustancias alcalinas son capaces de recibir átomos de hidrógeno derivadas de otras sustancias ácidas. Por eso es que las cadenas son tan largas. Y eso es exactamente lo que hacen pues, los alcaloides que se encuentran en la naturaleza como pequeñas moléculas reactivas. Son capaces de aceptar átomos de hidrógeno de otras moléculas para de esta manera poder convertirlas en bases. Para continuar a nuestra exposición debemos saber cómo se clasifican estos alcaloides. Entonces tenemos que se clasifican en tres. En primer lugar tenemos los alcaloides verdaderos. En segundo lugar tenemos los protoalcaloides. Y en tercer lugar están los pseudoalcaloides. Ya en un momento voy a explicar más o menos cada uno de estos para que se tenga mejor conciencia y definición sobre lo que son. Para iniciar tenemos los alcaloides verdaderos. Estos son alcaloides que derivan de aminoácidos y que están formados por un anillo heterocíclico, contenido al menos con un átomo de nitrógeno proveniente del aminoácido que les dio origen, el cual forma parte de su estructura cíclica. También tenemos que, aun si son dosis muy pequeñas, son moléculas sumamente activas que tienen por lo general un sabor amargo y un aspecto sólido cristalino de color blanco. Los alcaloides verdaderos forman sales solubles en agua cuando se combinan con sustancias ácidas. Generalmente son producidas por grupos especiales de plantas, como lo son como formas libres, como sales o como ácidos de nitrógenos. Pues tenemos unos ejemplos que me gustaría darles. Entonces tenemos la cocaína principalmente, que esta es empleada pues como una droga estimulante y o recreativa. Estas son derivadas de las hojas del arbusto de coca. También tenemos la dopamina, que es un alcaloide de origen animal que actúa como neurotransmisor y participa en diversos procesos nerviosos. También tenemos la atropina, que es derivada principalmente de la belladona y ampliamente utilizada en el campo de la medicina. Por último, tenemos la nicotina, que es un alcaloide estimulante producido y extraído a partir de la planta del tabaco. Estos son los alcaloides cuyos átomos de nitrógeno derivados de aminoácidos no forman parte del anillo heterocíclico de su estructura. Esto quiere decir que es totalmente opuesto al anterior, a los alcaloides verdaderos.
Están formados por anillos cerrados y generalmente son alcaloides de estructura simple. Como ejemplo de estos tenemos la mescalina, que es un alucinógeno derivado de algunas especies de cactus de los géneros Lopojora y Echinopsis. También tenemos la ordenina presente en los granos de cebada y por último tenemos la yohimbina, un estimulante utilizado por sus efectos afrodisíacos derivados de la corteza del árbol de yohimbina. Este sería nuestro último tipo pues de alcaloide. Estos tienen unas estructuras carbonadas que no, a diferencia de los demás, no derivan directamente de ningún aminoácido, pero cuya formación está de alguna manera conectada con las rutas metabólicas aminoácidas. Por esa razón se dice que se forman a partir de precursores de aminoácidos o de otros compuestos derivados de su procesamiento. También encontramos que pueden ser derivados del metabolismo de la fenilanina, de algunos terpenoides y del acetato, así como de alcaloides esteroideos. Como ejemplos más comunes de este tipo de alcaloides nos encontramos con la cicutina, derivada de las plantas del género Conium, generalmente venenosas. También tenemos la efedrina, de uso medicinal y derivada de la planta Epidistachya. La solanidina, que es derivada de algunas plantas de la familia Solanés. Y por último tenemos la cafeína, que es un alcaloide con efecto estimulante en el sistema nervioso, derivado de las semillas de la planta del café, y que es uno de los más consumidos pues, por el ser humano hasta el momento. Para continuar, vamos a responder a la pregunta de cuáles son sus principales representantes y pues sus específicas estructuras químicas. Debemos tener en cuenta que alguna de estas que pues voy a mencionar a continuación ya se mencionaron como ejemplo en el tipo de alcaloides, pero en esta ocasión es para que se observen las estructuras químicas. Suelen ser en la mayoría de los casos bastante grandes a comparación de otras que son más simples. En este caso tenemos la quinina, que es un alcaloide extraído de plantas del género Cinchona y es empleado como compuesto activo de distintos fármacos para el tratamiento de la malaria. Esto, como podemos ver, tiene un uso médico a diferencia de otros que pueden ser dañinos para el cuerpo. También encontramos la nicotina, que pues como esto ya es un nombre más común para nosotros, es un compuesto activo del tabaco, pues derivado de la planta Nicotina y tabacum. También se puede observar la estructura química, se notan que hay varios anillos cíclicos y de esta derivan otros compuestos, como ya se había explicado en las características anteriormente. Este tipo de estructuras diría yo que ya es demasiado grande a lo que estamos acostumbrados a ver y no encontraría una explicación eh, profesional para dar porque no tengo la suficiente estructuración en este campo, pero se trata de la tubocurarina, que es un alcaloide obtenido de la planta, ahí podemos leer en la diapositiva, empleado en las cirugías como relajante muscular, como una especie de sedante. También es uno de los venenos más comúnmente utilizados en la flecha de caza de algunas tribus indígenas sudamericanas. Tiene dos tipos de especificación, se puede usar para la medicina o se puede usar también como un veneno, esto depende del tratamiento que se le dé a dicha sustancia. A continuación tenemos la cristina. Este es un alcaloide derivado de la planta Catharanthus roseus. Es muy utilizado como quimioterapéutico para el tratamiento de la leucemia aguda. Aquí nos damos cuenta que la mayoría de estos compuestos son usados en el campo de la medicina y pues para la ayuda del ser humano. Ya como último tema tenemos sus usos más comunes. Ya en unas características de los tipos, ya había hablado sobre la cafeína, pero pues acá voy a especificar que ese es uno
de los que son más consumidos por el hombre, pues se encuentra en los granos del café y también en las hojas del té. Tienen efectos proactivos y estimulantes, lo que genera energía y entusiasmo pues para trabajar durante el resto del día. Por eso vemos que la mayoría de personas se mantienen recargados cuando consumen harto café. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tampoco se puede tener un exceso con este tipo de sustancias porque también pueden ser perjudiciales para el cuerpo en exceso. Como último, tenemos efectos negativos de este tipo de sustancias. Tenemos estrinina. Esta es un alcaloide producido por las plantas del género Thisnot, que tienen importantes efectos nocivos pues, para la salud y es empleado como un pesticida para diferentes animales vertebrados. Esto quiere decir que como tal para el consumo humano no está pues habitable en ese campo, ya que como vemos nos dicen que es un tipo de pesticida y que son altamente nocivos para la salud. Entonces se recomienda tener un uso adecuado de estas sustancias, alejarlas de las personas y pues si se va a hacer uso de esta, que sea en un lugar específicamente para la realización que se le tenga estipulada. Esta sería mi presentación. También en la diapositiva podemos encontrar la fuente de información. Entonces, muchas gracias.